Santa Irene de Tesalónica. Santoral 5 Abril. Irene fue una mártir cristiana, hermana de Santa Ágape y Santa Quionia. En griego, los nombres significan paz, amor y pureza, respectivamente. Se dice que fue sorprendida en posesión de la Biblia a pesar de la prohibición dictada por Diocleciano en el 303 después de Cristo. Fue martirizada, al igual que sus hermanas, por no renegar de la fe cristiana. No está claro cómo murió. Algunas obras cuentan que fue quemada viva y otras cuentan que murió al recibir un flechazo en la garganta. Santa Irene es venerada en la Iglesia Católica y especialmente en la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Oriental. Su fiesta se celebra el 5 de abril, en el Santoral Católico. Como reliquia, se venera su supuesta mano en una iglesia ortodoxa griega en Astoria, Nueva York. 2. Esta santa ha dado su nombre a la turística isla griega de Santorini. Santa Irene, de origen eslavo, vivió en la segunda mitad del primer siglo, era hija de Licinio, gobernante de la ciudad de Magedón en Macedonia. Ya en su juventud Irene creyó en Jesucristo, al comprender la futilidad de la vida pagana. De acuerdo a la tradición fue bautizada por el apóstol Timoteo, discípulo del apóstol San Pablo. Deseando dedicar su vida al Señor, Santa Irene renunció al casamiento. Al conocer más profundamente la fe cristiana, Santa Irene empezó a convencer a sus padres para que se conviertan al cristianismo. El padre de Irene en principio comenzó a escuchar sus palabras con benevolencia. Luego se enojó con ella, y cuando ella renunció a venerar a los ídolos, la arrojó bajo las patas de los caballos salvajes. Sin tocar a la mártir, los caballos se tiraron sobre el padre y lo aplastaron hasta matarlo. Cuando por sus oraciones él fue devuelto a la vida, él, toda su familia, y 3.000 personas más se hicieron creyentes. Después de ello, Santa Irene comenzó con decisión a profetizar sobre Jesucristo entre los habitantes de Macedonia, por lo cual muchas veces fue sometida a sufrimientos y humillaciones. Por orden del gobernante de Sedeca, a Santa Irene la tiraron en un pozo con víboras, luego trataron de serrucharla, finalmente la ataron a la rueda del molino. Los sufrimientos de Irene eran acompañados por señales milagrosas, atrayendo a muchos a creer en Cristo. Así las víboras no tocaban a la mártir, los serruchos no lastimaban su piel, la rueda del molino no giraba. El mismo atormentador Babodón creyó en Jesucristo y se bautizó. En total, gracias a Irene se convirtieron alrededor de 10.000 paganos. A Irene, que era la pequeña, Agape y Quionia, la comunidad cristiana les había encargado custodiar, y por lo tanto esconder, los libros sagrados con los que contaban para la liturgia. Esto no se lo dejaban al primero que pasaba por ahí. Después del martirio de sus hermanas mayores, Irene compareció de nuevo ante el gobernador, quien le dijo: «Ahora se ha descubierto vuestra superchería, cuando te mostramos los libros, pergaminos y escritos referentes a la impía religión cristiana, tuviste que reconocer que eran tuyos, aunque antes habías negado los hechos. Sin embargo, a pesar de tus crímenes, estoy dispuesto a perdonarte, con tal de que adores a los dioses. ¿Estás dispuesta a hacerlo?» «No», replicó Irene, «pues con ello correría peligro de caer en el infierno». «¿Quién te aconsejó que ocultaras esos libros y escritos tanto tiempo?» «Nadie me lo aconsejó fuera de Dios, pues ni siquiera lo dijimos a nuestros criados para que no nos denunciaran». «¿Dónde os escondisteis el año pasado, cuando se publicó el edicto imperial? ¿Dónde Dios quiso, en la montaña con quien vivíais? Al aire libre, a veces en un sitio, a veces en otro. ¿Quién os alimentaba? Dios, que alimenta a todos los seres vivientes, vuestro Padre se estaba al corriente». «No, ni siquiera lo sospechaban». «¿Quién de vuestros vecinos estaba al tanto?» «Manda preguntar a los vecinos».
¿Cuándo volvisteis de las montañas, leísteis esos libros a alguien? Los libros estaban escondidos y no nos atrevíamos a sacarlos, eso nos angustiaba, pues no podíamos leerlos día y noche, como estábamos acostumbradas a hacerlo. La sentencia que dictó el gobernador contra Irene fue más cruel que la pena impuesta a sus hermanas. Dulcicio declaró que Irene había incurrido también en la pena de muerte por haber guardado los libros sagrados, pero que sus sufrimientos serían más prolongados. Enseguida ordenó que la llevasen desnuda a una casa de vicio y que los guardias vigilasen las puertas. Como el cielo protegió la virtud de la joven, el gobernador la mandó matar. Las actas afirman que pereció en la hoguera, obligada a arrojarse ella misma a las llamas. Esto es muy poco probable y algunas versiones posteriores dicen que murió con la garganta atravesada por una flecha. Ante el ejemplo de estas mujeres que prefirieron morir antes que entregar la Sagrada Escritura y, ante el ejemplo de los monjes que pasaron su vida más tarde en copiar e iluminar los evangelios, se impone un examen del aprecio en que tenemos la palabra de Dios. Irene y sus hermanas se angustiaban de no poder leer la Sagrada Escritura día y noche. Muchos de nosotros no la leemos cada día, a pesar de que tenemos la oportunidad de hacerlo. La historia de Agape, Kionia e Irene es una lección saludable. Santa Irene es además megalomártir, esto quiere decir que la celebramos tanto los católicos como los ortodoxos. Desde el siglo IX se la honra, la primera vez que se celebró su fiesta fue en la Basílica de Santa Sofía, en Constantinopla, uno de los edificios más bellos del mundo.